Que Dios te bendiga ricamente. Me gustaría trabajar un tema muy importante, padres tóxicos, y me voy a basar en lo que plantea José Luis Canales, autor del libro Legado disfuncional de una infancia. Él plantea 4 características así que siempre tienen presente los padres tóxicos. Una es amalgamiento, la otra es rigidez, sobreprotección y rinoceronte en la sala, es decir, la evasión del conflicto. Vamos a analizar la primera característica, amalgamiento. ¿De qué se trata? Son familias donde se pierde la individualidad. Todos los sujetos están amalgamados, unidos, adheridos, pegoteados. Cuando yo era pequeña me encantaba correr hacia el consultorio de mi padre y ver cómo él realizaba una amalgama. Como dentista, más o menos en la década del 70, lo que estaba de moda era restaurar las caries con la amalgama, que era una aleación de mercurio y de plata. 2 materiales completamente distintos, pero que se fusionaban para formar uno solo. A mí me llamaba poderosamente la atención, porque veía que mi padre tomaba 2 elementos muy distintos y me fascinaba ver el mercurio cómo se deslizaba si se caía el tubito donde venía. Querías perseguir las bolitas y no podías. Luego las amalgamas se dejaron de utilizar para restaurar las caries porque se supo que el mercurio es tóxico y uno lo llevaba en la boca, pero era lo que se usaba en odontología. Luego surgieron otros métodos más modernos para restaurar las caries dentales. Pero ya desde pequeña me llamó la atención eso, cómo 2 elementos tan distintos se unían, se fusionaban y se perdía la individualidad. Lo que plantea Canales es que estas familias donde hay padres tóxicos, la individualidad no existe. Todos piensan lo mismo, todos opinan lo mismo, todos hacen lo mismo, y el que zafa del sistema es el que está enfermo, el chivo expiatorio. Pero en realidad esa familia es la que está tóxica, la que está disfuncional. Te lo voy a mostrar con un ejemplo. Me llama un padre a consulta para decirme que tenía 3 hijos, pero que había una que era muy rebelde. Mira qué interesante. Cuando llegan a consulta yo noto esta característica. Todos están vestidos del mismo color. Todos están en tonos verdes. Menos esta niña que está vestida de un modo completamente distinto. Esta niña llega con un vestido floreado, con mariposas, espectacular. Sin embargo, sus hermanitos y sus padres, todos están amalgamados que no logras percibir la individualidad. Para responder, todos miraban al padre y decían las mismas cosas que el padre decía, inclinaban un poco la cabeza y decían sí. No eran capaces de dar respuestas individuales. Sin embargo, la hermanita, la que supuestamente estaba enferma y la que era la problemática, era una niña inteligente, completamente independiente, sana emocionalmente, solidaria con sus compañeros y con una autonomía tremenda. Sigamos con lo que dice Canales. Dice así él: una familia amalgamada es una familia en donde no existe respeto al individuo y los padres pueden meterse en la vida de los hijos decidiéndolo todo. En esta familia, por ejemplo, no era el concepto de estar unidos porque me agrada, forma parte de un sistema familiar, que me siento cómodo, íntegro, pleno, que vivo, que brillo. No, estaban pegoteados y no eran felices. Sin embargo, la niña que lograba zafar del sistema familiar pegoteado, de ese sistema familiar tóxico y disfuncional, era una niña que era plenamente feliz. Pero mira esto, en esta familia, por ejemplo, todos hacían deportes, los 5 hacían deportes, ellos hacían voleibol y la niña había elegido hacer handball, entonces era considerada la primer rebeldía de la niña. El papá decía, no puedo entender por qué no quiere estar con nosotros. No es que no quiera estar, a ella le agrada más el handball. Es más, la niña formaba parte de la selección de handball en el club donde iba.
Y estos niños, cuando les empecé a preguntar si a ellos les gustaba otro deporte, el niño con la cabeza gacha dijo, a mí me gustaría hacer fútbol. Y la niña dijo, a mí me gustaría hacer handball como mi hermana, porque el voleibol mucho no me agrada. Y la señora dijo, bueno, en realidad si yo pudiera elegir podría hacer natación. En el club ellos pagaban y podían hacer todos los deportes que querían, pues al padre se le antojaba que todos tenían que hacer voleibol. Eso es una familia amalgamada, donde no se respeta el derecho individual a pensar, elegir, opinar o decidir cosas independiente de los otros. Una cosa es una familia unida, que hace deporte juntos, pero otra cosa es obligarlos, someterlos a que acá todo se hace lo mismo. Y esta característica lleva a la segunda característica que plantea Canales, que es la rigidez. ¿A qué se refiere la rigidez? Familias donde las reglas son muy rígidas y no se cambian y no se tienen en cuenta de acuerdo a las edades. Tú no puedes poner una regla para todos igual, tienes que tener en cuenta precisamente la individualidad y la edad. Tú no puedes, por ejemplo, decir, bueno, en esta casa todos tienen que, que salir a correr 30 minutos todos los días. Si tú tienes un niño pequeñito de 2 o 3 años, lo vas a agotar. Una cosa es salir de pronto a caminar todos juntos, pero tienes que poner las reglas de acuerdo a las edades y a las individualidades. Pero ¿qué pasa? Como acá no se respeta la individualidad, se pone la misma regla para todos. Te voy a poner el ejemplo de esta familia tóxica y disfuncional. El padre había puesto una regla desde que se casó con esta muchacha. Él dijo, cuando nosotros tengamos nuestro hogar, yo quiero que todos los días cenemos juntos como familia a las 8 en punto. El que no cumple esa regla no cena. Entonces, el padre, como quería castigar a esta hija porque jugaba handball, el voleibol se hacía primero en el club y después, media hora más tarde, empezaba el handball. Entonces la niña siempre salía más tarde que los padres. El padre, para castigarla, le dijo, nosotros no te vamos a estar esperando. Así que en el auto se iban estos 4 juntos y a la niña la dejaban. Le daban plata para el boleto y le decían, te tomas tal ómnibus y te bajas a 2 cuadras de casa. Entonces no se dieron cuenta, pero la niña era más inteligente que sus hermanos porque tenía autonomía, tenía capacidad de organización, de planificación, era muy inteligente, muy solidaria, con características hermosísimas, pero el hecho de ir y venir en ómnibus solita la hizo ser una persona responsable, autónoma, y la liberó de la dependencia. Ella empezó a tomar decisiones por sí solas. A veces las amigas en el gimnasio le decían, quédate un poco más y hacemos otro rato. No, porque si no voy a perder el ómnibus. Aprendió a planificar y a organizar su agenda. Entonces un día pasó que hubo un choque muy importante en la avenida principal donde ella se tenía que tomar el ómnibus y obviamente con el tráfico y el embotellamiento el ómnibus se demoró. Entonces ella le dijo al conductor si no le abría la puerta en determinada esquina que ella se iba a bajar y se iba a tomar otro ómnibus. Y le preguntó, ¿tal ómnibus pasa por aquí? Y le dijo el conductor del ómnibus, sí, te lo tomas en esa esquina. Ella cruzó, se tomó el ómnibus en esa esquina y en esa esquina no había embotellamiento y ella pudo llegar a su casa, pero llegó 8:05. Cuando la madre le abre la puerta, la mira y le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. La niña, ¿qué hizo? Subió a su dormitorio y sabía que no podía cenar, que se iba a acostar con el estómago vacío. La niña dejó su mochila, dejó sus cosas, bajó a bañarse, se puso el pijama y se acostó con el estómago vacío. Fíjate la rigidez de ese padre y de esa madre sometida que no era capaz de decirle al esposo, esto me parece cruel. La hermanita más pequeña pudo sacar un trozo de torta de fiambre a escondidas y se la llevó envuelta en una servilleta para que la hermana comiera. Pero fíjate tú la rigidez de ese padre
y el sometimiento de esa mujer en la familia tóxica, que no era capaz de decirle, no, tú no vas a dañar a mi hija, porque la daña físicamente, pero también emocionalmente. Y esta niña se sentía muy culpable por haberle dado un trozo de comida a su padre, a su hermana, violando la regla de su padre. Y este niño, tan sometido a las reglas y por el deseo de satisfacer a su padre, le fue con el chimento al padre y le dijo, fulanita le dio un trozo de tarta de fiambre para que comiera a escondidas. Entonces ahí se armó un lío tremendo, puso a esta niña en penitencia y le dijo que ahora también parecía ser que era una hija rebelde como la otra. Todas esas cosas las tuvimos que trabajar en terapia. Y una de las cosas que le planteé a ese papá, que las reglas no pueden ser tan rígidas, sobre todo cuando son reglas que dañan la integridad física de uno de los hijos y dañan la integridad emocional y espiritual de uno de los hijos. Porque ¿cómo vas a hacer que un niño, después de hacer deporte y de haber estado con la última comida muy temprano en la tarde, se acueste sin ningún alimento en su estómago? Era una crueldad tremenda. Entonces, la rigidez lo que hace es generar individuos que también viven con culpabilidad cuando sienten que violaron una de esas reglas. Y por otro lado, genera individuos inseguros. Tú le sacas la estructura, a esos sujetos y se desmoronan. Ellos necesitan estar bajo una rigidez extrema. No saben cómo resolver. Esta niña, sin embargo, sabía resolver la situación. Dijo, hay embotellamiento por esta calle principal. Pues yo me bajo en tal esquina, me tomo tal ómnibus. Tú sabes que una de las cosas que dijo la mamá es que ella no se sabía mover por Montevideo, que si tenía que hacer un trámite o algo y su esposo no la podía llevar, ella le pedía a la niña asesoramiento. La niña se conocía así, de lujo, todos los movimientos, los ómnibus, dónde había que bajarse, dónde había que subirse. Era una niña mucho más despierta que sus hermanos. Sus hermanos, si no los llevaban y los traían en auto, eran totalmente dependientes. Eso es lo que genera las familias tóxicas precisamente, dependencia, aglutinamiento, amalgamiento. Todos pensamos igual, todos decidimos lo mismo, todos somos del mismo cuadro político, todos somos del mismo cuadro de fútbol, todos leemos el mismo libro, todos hacemos el mismo deporte, todos opinamos lo mismo, nadie puede decidir nada, nadie puede pensar nada. O sea, acá no hay individualidad, somos todos amalgamados en uno. Y las cosas son muy rígidas. El que se zafa es la oveja negra del sistema. Vamos a ver otra de las características que plantea Canales, que es la sobreprotección. ¿En qué consiste la sobreprotección? Bueno, la sobreprotección te la voy a simbolizar de esta manera. La sobreprotección es proteger tanto a los hijos, hacerles tanto que en realidad los conviertes en bebés emocionales. Son bebecitos que están arropaditos, totalmente protegidos por tu existencia. Tú te conviertes en madre o padre sobreprotector, te pones como por encima de ellos para protegerlos y lo anulas como individuo, lo anulas como sujeto. No sabe cómo defenderse. A ti te llega a pasar algo, tú te llegas a morir o te pasa cualquier cosa, te tienes que viajar al extranjero por un trabajo, por un negocio, por lo que sea, y el niño o la niña no sabe decidir si tú no estás presente. Por más que lo dejes con un tío, con una abuela que lo críe, siempre va a estar como dependiendo y pensando qué haría papá. No son capaces de depender ni de pensar por sí mismos, porque todo el tiempo la sobreprotección. Mira lo que plantea Canales. Dice así: es terrible rescatar a un hijo de cualquier contratiempo y estar sobre de él todo el tiempo. Están arriba de él, siempre están arriba de él, ¿no? Padre, madre o los dos juntos, indicándole lo que debe o no debe hacer, quitándole la oportunidad de aprender a resolver sus problemas por sí mismo, por medio de sus experiencias agradables, aciertos y negativas, errores, y a bastarse con sus propios recursos sin depender de los padres. Este patrón disfuncional impide que el ser humano se desarrolle en su totalidad, limita sus experiencias,
el incremento de la capacidad intelectual, o sea, intelectualmente se ven reducidos, de la autoestima, una autoestima baja, fomenta la inseguridad ante la vida y los problemas, inhibe el instinto de agresión necesario para luchar, defenderse y competir. Todo lo anterior genera miedo y una gran sensación de inadecuación en el mundo, sentir que no existe la posibilidad de sobrevivir por uno mismo en el mundo. Y es lo que planteó el hermanito pequeño. El hermanito pequeño dijo, yo tengo miedo si a mamá o papá le pasa algo, porque yo no sé, no soy como la hermana que sabe hacer cosas. Yo si ellos no están, yo no sé hacer nada. El niño ya se sentía anulado. Y una de las cosas que plantea es que cuando hay sobreprotección, los niños no son inteligentes. Tú le reduces la capacidad, no son autónomos, dependen todo de ti. No se saben atar ni los cordones. En el colegio yo conocí una mamá que le ataba los cordones al hijo hasta que tenía más o menos 10 años. Por otro lado, dice que genera inseguridad en la vida y en los problemas. Es decir, no saben cómo resolver los problemas. Esta niña supo qué hacer en el embotellamiento. Supo qué ómnibus tomar, para dónde ir, cómo organizarse. No saben planificar. Si no está el otro, no saben planificar. No saben organizarse, no saben defenderse. Y no tienen el instinto agresivo natural que hay que tener para saber luchar. No me refiero a que sean violentos, no. Pero uno tiene que tener cierto instinto que dice yo voy a poder, yo voy a salir adelante, yo voy a saber hacer con estos recursos que tengo. Esta niña, por ejemplo, se le rompió la mochila. Y esta niña, ¿qué fue lo que hizo? Habló con su maestra y le pidió, si no le prestaba un palillito o algo con lo que pudiera sujetar su mochila hasta que llegara a su casa en un costadito que se le había descosido y perdía cositas por ahí. Entonces le dijo a la maestra, no me da una engrampadora, un palillito, no tengo ningún palillito, pero tengo una engrampadora. La niña agarró la engrampadora, pum, 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 engrampó todo el costadito que se le había descosido. Cuando llegó a su casa le dijo a su madre, voy a llevar la mochila al zapatero para que me la cosa. A este niño le pasó lo mismo y perdió la mitad de los útiles, porque no sabía qué hacer con ese agujero que estaba en la mochila. Y la hermana le dijo, ¿quieres que yo le pida a la maestra mi engrampadora? Le pasó meses después al hermano. Dijo, no, no, mamá me lo va a solucionar. Mamá me lo va a solucionar. Cuando llegó a su casa había perdido la mitad de los útiles escolares porque la fue perdiendo por ese agujero por mitad de camino. Y no quiso que la hermana le solucionara, ¿no? O sea, que le diera una sugerencia para que él solucionara, porque todo lo hacía porque mamá o papá lo hacía. Otra de las características es que genera miedo y una sensación de inadecuación. No se sienten adecuados en este mundo, no saben muy bien qué hacer, tienen siempre un miedo constante, una ansiedad anticipada. Sentir que no existe la posibilidad de sobrevivir por uno mismo en el mundo, lo que verbalizaba el niño. Si mamá o papá, con el tema de cuando vino el virus, el bicho, el niño decía, si a mamá o papá le pasa algo, yo me muero. Da la sensación del niño. Veamos la siguiente característica. Rinoceronte en la sala, evasión del conflicto. Te lo voy a mostrar también con un ejemplo. En estas familias tienen un gran rinoceronte en la sala. Todos ven el rinoceronte, pero nadie puede hablar de él. Está prohibido hablar del rinoceronte. ¿El rinoceronte cuál es? Un tema familiar que no se habla. Puede ser la sexualidad, puede ser un caso de infidelidad de algún familiar, un caso de adicción, puede ser una patología, una enfermedad que hay en tema. De ese tema no se habla. Son familias donde existe tabú. Hay un tabú. Eso está prohibido hablarlo en esta casa. O inclusive opinar sobre un tema. Por otro lado, eso lleva a que los conflictos no se sepan resolver. Evaden el conflicto. ¿Cómo lo hacen? Dice Canales. Prenden el televisor para no hablar del tema. Se ponen a hacer videojuegos, se ponen cada uno con su celular, sus cosas, pero no hablan del tema. Mira lo que pasó en esta casa. Este hombre se quejaba de la economía, de que la plata no daba, que la plata no daba. Pero él tenía una lista de cosas que la mujer tenía que comprar siempre. Arroz de tal marca, harina de tal marca, fideos de tal marca, aceite de tal marca. Si la mujer compraba algo que no era de esa marca, se armaba un escatombe, un problema familiar tremendo, discusiones enormes, griteríos, portazos, una violencia tremenda. De ese tema no se hablaba.
En la consulta estaba prohibido decir que papá se violentaba. Y la palabra que usaban era que papá le fallaba la térmica, no se podía decir. Esta niña lo dijo siempre. ¿Ella qué hacía? Salirse de la térmica, ¿verdad? Reventar la térmica, la llave térmica, esa que es la que, ¿verdad?, que salta en la luz cuando hay un cortocircuito. Esta niña miraba el rinoceronte a los ojos. Es decir, esta niña veía que el papá era violento y un día lo dijo en consulta. Hay un tema del cual nunca hablamos. 10 añitos, 10 añitos y la niña era brillante y dijo, hay un tema del que nunca hablamos. Cuando a papá le salta la térmica. Los hermanitos bajaron la cabeza, la mujer miró hacia otro lado, el hombre se puso casi que de espaldas sentado. La niña dijo, de ese tema nunca hablamos, a papá le salta la térmica y se pone como loco, da portazos, golpes, tira. La última vez rompió casi todos los platos, le venían crisis de nervio al hombre, tiró los platos todos al diablo. La niña fue la que puso el tema en palabras. En las familias tóxicas hay temas que no se hablan. Mira lo que dice Canales. Es la más importante, ya que esta característica es la más dañina, al grado de que aún existiendo las otras características, es decir, rigidez, sobreprotección y amalgamiento, si la familia pudiera hablar de lo que siente, discutir su problemática y tener comunicación emocional sin restricciones verbales, esta familia podría relacionarse de manera sana. Una familia que evita el conflicto, donde no existen enfrentamientos y no se habla de las situaciones dolorosas ni se ventilan los problemas reales, genera una carga emocional que se convierte en una bomba de tiempo que termina por explotar en el momento menos esperado. Es como si tuvieran un rinoceronte en la sala. Todos viven la tensión de su existencia, pero nadie habla de ello. Todos fingen no ver al rinoceronte, no hablar de los problemas profundos, de los secretos, del dolor emocional, porque al acortarse la comunicación se evita la intimidad. Es la consecuencia de miembros familiares que son ajenos y extraños entre sí. Entonces, el cuarto problema es ese, la evasión del conflicto, el rinoceronte en la sala, no se habla del tema, no se dice que papá se pone loquito, que le salta la térmica, los niños se van con angustia al colegio y la única que lo pone en palabras es esta. Pero claro, esta siempre es la oveja negra de la familia. Estas son las 4 características de los padres tóxicos que generan familias disfuncionales y ambientes insanos. Tú te preguntarás, ¿qué pasó con esta familia? Bueno, esta familia, no te voy a mentir, no mejoró profundamente, pero algunos cambios se hicieron. El niño empezó a jugar fútbol y se sentía feliz. La niña se fue con su hermanita a hacer handball. Cuando había un rinoceronte en la sala, lo ponían en palabras y lo hablaban. Y la señora decidió empezar a comprar ofertas sin fijarse en la marca y la economía del hogar mejoró. Este hombre siguió exactamente igual hasta que falleció. No cambió nunca. Él era un hombre totalmente tóxico y quería anular la vida de sus hijos. 4 características de los padres tóxicos. Te las voy a volver a mostrar y te recomiendo que leas Padres tóxicos, legado disfuncional de una infancia, José Luis Canales. Amalgamiento, rigidez, sobreprotección y evasión del conflicto, que se le llama rinoceronte en la sala. 4 características de las familias disfuncionales y de los padres tóxicos. Me gustaría leer contigo un pasaje bíblico que creo que viene ideal para esta situación. Dice así en Romanos, permíteme que te lo lea, Romanos 12, y dice así, Romanos 12:3. Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pregúntate, ¿seré un padre tóxico? ¿Seré un padre rígido? ¿Yo querré que mi familia esté toda amalgamada y no sean capaces de pensar por sí mismos? ¿Estaré ahogando la individualidad de mis hijos? ¿Estaré sobreprotegiéndolos, que los anulo y los convierto en bebecitos emocionales que no saben defenderse ante el mundo y tienen miedo?
¿Habrá en mi sala rinocerontes? Dice así, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Pídele a Dios en oración que te muestre si tienes rinocerontes en la sala, si eres parte de una familia amalgamada y si eres capaz de ver a un hijo como rebelde cuando en realidad es mucho más sano de lo que piensas. Pregúntate acerca de estas cosas y verás que si empiezas a meditar y a pensar y le pides a Dios que te ayude, tu familia va a ser mucho más sana y va a estar bendecida. Líbrate de ser un padre o una madre tóxica. Que Dios te bendiga ricamente.